resistían y lo quiero sacar de aquí, Él tiene, bendito sea el Señor, no está calentado todavía. Él tiene que resistir, porque la fuerza eventualmente, si no resiste, lo voy a mover. Entonces tenemos que resistir, o poner fuerza con fuerza. Yo pongo fuerza, pero Él pone su fuerza. Y yo empujo, pero Él también empuja. Y nos estamos resistiendo. Habrá alguien que como que esté entendiendo la línea del mensaje. ¿Sabes qué? Es muy interesante resistir, porque la Biblia nos habla: someteos pues a Dios. ¿Qué dice Maya? Díganos. Resistir al diablo. Resistir, tolerar, aguantar, soportar al diablo. Y de nosotros huirá. La Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos que resistir al diablo. Quiere decir que si el diablo me está poniendo presión, yo tengo que resistir al diablo. Porque cuando tú te paras firme y tú comienzas a resistir, y tú dices: tú quieres tumbar mi matrimonio, tú quieres tumbar mi ministerio, tú quieres tumbarme, pero yo te estoy resistiendo, yo estoy soportando tu fuerza. La Biblia dice que el diablo se tiene que ir. Pero ¿sabes qué pasa hoy en día? Que el diablo viene, hoy nosotros empuja y nosotros nos quitamos. Nos quitamos. Y el enemigo dice: eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo quería. Pero si la Biblia dice que resistamos al diablo, es porque tu fuerza, a través de la fuerza de Dios, tú puedes resistirlo y tú puedes decirle: perdóname, yo no me voy a echar para atrás. Dale, mírame, empújame, porque yo no me voy a quitar. No me voy a quitar, no me voy a quitar. Porque yo sé que eventualmente tú tienes que huir. Tú tienes que huir. Pero la clave dice: someteos pues a Dios. Aleluya. Someteos pues a Dios. Hay personas que quieren resistir y que el diablo huya, pero no se someten. Hay personas que le viene la prueba y quieren que el diablo se vaya, pero no se meten en ayuno. Convocan ayuno, retiro y brillan por su ausencia, pero quieren que el diablo los suelte. Hay personas que quieren, aleluya, que Dios te dé lo que te prometió, pero bendito sea el Señor, no te estás sometiendo a Dios. Está lindo Dios. Entonces yo cambio la línea y digo: si no te sometes a Dios, aunque resistas con el diablo, quien seguirá eres tú. Quien seguirá eres tú. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no te va a dejar. Él no se va a quitar. El diablo conoce si tú estás buscando de Dios. El diablo te ve cada vez que tú te arrodillas. El diablo conoce el precio que tú pagas en secreto. El diablo conoce. Aleluya. Poner fuerza con fuerza. Soportar físicamente. Mostrarse firme o forcejear. ¿Sabe cuál también es el problema de hoy en día, Maribel, pastor? Que mucha gente se cree que el enemigo va a venir como lo pintan, feo, rojo, con cuernos. No, él viene de diferentes maneras para que nosotros no resistamos. Yo le quiero hablar un poco de historia. Le voy a hablar un poco más de la historia. Hubo un momento en que el rey Herodes se levantó en contra de los judíos y mató a Juan el Bautista. Cuando Jesús oyó que mataron a Juan el Bautista, él se montó en una barca y arrancó hacia el desierto. Se fue para el desierto. Pero dice la Biblia que cuando la gente oyeron que Jesús andaba por ahí, rápido corrieron hacia donde él. Y estuvieron ahí hasta el atardecer. Y cuando estuvieron ahí con Jesús, solamente habían 5 panes y 2 peces. Déjame dar un poquito de introducción para que entiendan dónde yo quiero llegar. Habían 5 panes y 2 peces. Y habían solamente alrededor más de 5,000 personas, porque 5,000 eran nada más que los hombres.
La Biblia dice que eran 5,000 sin contar las mujeres Y los niños. ni los niños. Entonces Jesús llegó al momento en que cogió a esta gente y le dijo: ok, ¿tienen hambre? Y los discípulos le dicen: sí, tienen hambre y nosotros nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Dice: no te preocupes, tráemelo, ven acá. Tráemelo, lo que tú tengas, tráemelo, que yo me voy a encargar de hacer el resto. Y cuando le dieron los 5 panes y los 2 peces a Jesús, dice la Biblia que Jesús le dijo que se acostaran en la grama. Y yo me preguntaba y yo decía: pero ¿por qué Jesús le dijo que se acostaran en la grama? Si él nada más podía expandir la comida y darle de comer. Hay situaciones en nuestras vidas donde nosotros no vamos a entender lo que Dios está haciendo. Y continúo. Y dice que Dios miró al cielo, bendijo el pan y alimentó a toda esta gente, y aún así sobraron 12 canastas. Y cuando Dios bendijo a esta gente, le dijo a los discípulos: ¿tú sabes qué? Váyanse hacia Bethsaida, que yo me voy a encargar de despedir a la multitud. Y dice la Biblia que cuando Jesús despidió a la multitud y mandó a los discípulos hacia Bethsaida, se fue solo a orar. Cuando Jesús se fue solo a orar y los discípulos se fueron hacia Bethsaida, cuando Jesús se fue a orar y los discípulos se fueron a Bethsaida, dice la Biblia que se levantó una tormenta. Se levantó una tormenta en contra de la barca que Jesús había mandado hacia el otro lugar. Y entonces dice la Biblia que mientras ellos remaban y remaban, era fuerte la tormenta, era fuerte los vientos y no podían salir de ese lugar. Pero Jesús seguía orando allá. Tú sabes que Dios no te va a mandar a un lugar donde tú no puedas resistir. Dios no te va a llevar a un sitio donde tú no puedas resistir. Esta gente seguía remando y remaba y remaba. Y tú sabes qué, yo me imagino que uno de ellos decía: vamos, sigan remando, que aunque está fuerte, Jesús va a llegar. Porque ellos estaban con Jesús antes de ir al barco. Uno de ellos decía: vamos, que Jesús va a llegar. ¿Tú sabes por qué? A mí me llamó mucho la atención cuando la Biblia especifica la hora en que Jesús fue hacia donde ellos. Porque tal vez ellos se fueron al atardecer y Jesús llegó a la 4ª hora de la vigilia. No hubo tiempo, ¿sabes? Tal vez Jesús se tardó y ellos remando y lo veían así cansado. Y tal vez había uno de ellos, como decía, animándolo. Pero llegó un momento en que era fuerte la carga. Esto es mi palabra, no lo dice la Biblia, pero van a entender por qué. Dice: como dice el pastor Alejó, que olvídalo, ya no rememos más nada. Podían decir eso: olvídalo, ya no remen. Si mira la hora que es, Jesús no llega. Ya no resistimos más las tormentas, no resistimos más el dolor, nos duelen los brazos, no podemos más nada, es fuerte, nos sentimos solos. Tal vez se sintieron desamparados porque Jesús nos mandó hacia el otro lugar y nunca llegó hasta cierta hora. ¿Sabes una cosa? Cuando Jesús te manda a hacer algo, Él no se olvida hacia donde Él te manda. ¿Sabes lo que nosotros tenemos que hacer? Resistir la tormenta, resistir el problema. Porque los discípulos podían decir: bueno, ya me cansé, vamos a virar la barca, que Jesús está en aquel lugar, y vamos a preguntarle a Él por qué Él no vino si sabíamos que tenía problemas. Pero no, ¿saben qué hicieron los discípulos? Resistieron el problema. Cuando tengas un problema, una tormenta, no te quites, resiste, que Dios va a llegar. Resiste, que Dios no tiene tiempo. Resiste, que Dios va a llegar. Y esta gente siguió remando, los discípulos siguieron remando. Y dice que a la 4ª hora de la vigilia, Jesús caminó sobre encima del mar. Juan, iba Jesús. Yo me lo imagino. Los científicos decían que Jesús se puso 2 balsas en los pies y pasó por encima del agua. Negativo. ¿Sabes una cosa? Jesús caminó por encima del mar. Y ellos estaban con Jesús antes de ir a la barca. Y esta gente tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma. Y cuando Jesús llegó hacia donde ellos, sobre encima del agua, le dijo: tened ánimo, no temáis, yo soy. Y yo aprendí una cosa, que si la Biblia pone una letra o una palabra, es bien específica. Si Dios le dice tened ánimo, es porque se habían desanimado. Tal vez estaban animados y llegó el desánimo a su vida. Y llegó Jesús y ellos se asustaron y decían: un fantasma, les dio miedo. Y Jesús le dice: no temas, tened ánimo, yo soy. Y Pedro, el famoso Pedro, que hay muchos Pedro, el famoso Pedro le dijo: si tú eres Jesús, ¿tú sabes que Jesús le contestó? Le dijo: ven. En esta pequeña historia Jesús hizo 3 milagros, se los voy a explicar. El primer milagro que Jesús hizo fue multiplicar los panes y los peces. ¡Wow!
Eso fue la gloria de Dios, porque nunca, yo para 20 años que voy, nunca escucho que alguien ha hecho algo así. Ese milagro nadie lo ha hecho. El segundo milagro que Jesús hizo, caminó sobre encima de la agua. El primer hombre en caminar sobre encima de la agua. ¿Y tú sabes cuál fue el tercero? Que todavía no he visto un hombre que Dios le dé la orden y camine sobre encima de la agua. Aunque Pedro se comenzó a hundir, luego se comenzó a hundir, él dio 2 o 3 pasos. ¿Y sabes qué es eso? Dios está haciendo un milagro. Cuando te sientas estancado y sientes que no resistes, Dios va a hacer un milagro. Solamente resiste que Dios va a llegar a hacer el milagro. Y Dios le dijo a Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar. Y Dios haciendo un milagro, quédate ahí. Dios haciendo un milagro y Pedro no lo sabía. Dios haciendo un milagro y Pedro como que, espérate. Pero llegó el momento en que los vientos siguieron dando. Y los vientos y la tormenta siguieron dando. Y vemos a Pedro aquí. Y cuando Jesús lo llamó, que él caminó sobre encima del agua, ya Dios estaba obrando porque nunca se había visto. Y cuando Pedro comenzó a hundirse, ¿qué le contestó Pedro? Sálvame que merezco. ¿Sabes una cosa? En la resistencia vas a sentir el momento que vas a perecer. En la resistencia va a llegar el momento en que no vas a poder más, que las aguas te van a ahogar. Pero tú sabes qué hace Dios. Lo intentaste, resististe, viniste, dame la mano, ven, resiste que yo estoy contigo, resiste que yo estoy contigo, no vas a morir, en la resistencia no vas a morir, aleluya. ¿Sabes una cosa? Cuando Jesús le dio la mano a Pedro, toda la atmósfera cambió. Cuando Jesús agarró a Pedro por la mano, ¿sabes una cosa? Pedro se sintió seguro. ¿Por qué? Porque Pedro pudo volver hacia la barca con bien. Y la Biblia no dice que cuando ellos caminaban se calmó el mar. Dice que cuando llegaron a la barca el mar se calmó. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando viraban tenía que estar la mar alterada, la tormenta. Cuando nosotros caminamos con Jesús es más fácil resistir. Pero sin Dios no vamos a poder resistir. Pedro pudo volver con bien a la barca. Los mares se callaron, las aguas se calmaron, no hubo problema, volvió con bien. ¿Sabes una cosa? Cuando tú te agarras de la mano de Dios, vas a volver con bien, no vas a morir. La resistencia va a ser más fácil, pero solamente tienes que resistir. Lo que pasa, Cristian, es que en medio de la situación que parecemos estar resistiendo, hay un enemigo que se encarga de susurrando. Mira los vientos, te va a ahogar. Mira la situación, no hay remedio, de esta no vas a salir. Y comenzamos como Pedro, quizás mirar, aleluya, la situación, pero no nos damos cuenta que de frente se encuentra el que dijo camina y ven. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Sí va a llegar la tribulación. En apuros, mas no desesperados. Sí van a llegar momentos de apuro, pero no de desespero. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. ¿Sabe lo que me dice derribado? Puede ser que yo caiga en el suelo, cristiano. Puede ser que yo pierda una pierna en el camino. Puede ser que yo pierda la fuerza en el camino, pero todavía tengo vida, porque tengo un latir en mi corazón. Oh, todavía tengo vida. Oh, porque puede estar derribada, pero no destruida. ¡Qué lindo! Pero Pablo decía, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Sabe qué está pasando, Cristo? Necesitamos más visión espiritual que visión carnal. Tu visión carnal te dice no tienes fuerza. Tu visión carnal te dice de esta no vas a salir. Oh, pero tu visión espiritual se renueva de